¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios les bendiga en esta mañana de vacaciones, se nota. Pero damos la bienvenida a cada uno de los que hemos llegado, especialmente 10 personas que no veíamos hace mucho tiempo. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Y es mi primer sermón del año. No me había correspondido predicar el día del paseo, que el primero predicó Felipe, y después después estuve en reuniones de presbiterio, que todavía continuamos. Ayer tuvimos gran parte del día y esperemos rematar en marzo, pero son reuniones a nivel nacional de pastores y presbíteros, donde analizamos y vemos la marcha de la iglesia. Hoy día, en nuestra serie de sermones, que partimos el año pasado, en abril, es una serie de 57 sermones que parten del Génesis y terminan en el Apocalipsis. Por lo tanto, es un recorrido naturalmente, no cada uno de los detalles, porque si no nunca dejaríamos de hecho, nunca dejamos de predicar, porque siempre hay palabra de Dios que entregar. Pero hemos ido rescatando, resaltando lo más importante. Y hoy día vamos a predicar sobre una pregunta muy importante. Y he titulado el sermón justamente en base a la pregunta: ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Y la bajada de título: pregunta que cambia vidas. Y traté de buscar preguntas que se han hecho a través de la historia y que han quedado marcadas como grandes preguntas. Y una de ellas, Martin Luther King, que fue un predicador, un pastor bautista en los Estados Unidos, y él decía, ¿cuándo? Y que lo mataron, lo asesinaron. Martin Luther King dijo, ¿cuándo estará la libertad en todos los rincones del mundo? Sócrates, el gran filósofo, ¿conoces tus propios límites? Albert Einstein, el gran pensador y científico, ¿el mundo es un lugar amable?, preguntó él. Platón, otro gran filósofo griego, ¿qué es la justicia? Bueno, había muchos más, pero nos vamos a quedar con esta pregunta que de una u otra forma cambia vidas. ¿Quién dices que soy? Y hemos leído ya en el texto base, que es Mateo 16, a partir del versículo 13 en adelante, cómo se origina esta pregunta, que no es una pregunta aislada, ni tampoco va a ser una respuesta fuera de contexto. Por eso siempre tomamos el texto completo, para que así el predicador no se tiente o sea tentado a predicar lo que él cree y le parece, sino más bien circunscrito a lo que la palabra de Dios dice. El predicador no tiene otra cosa que declarar la palabra, explicarla en su contexto donde ocurrió, en el momento que ocurrió, pero también contextualizarla a nuestros días para ver qué implicancia tiene para hoy en nuestras vidas. Y quizás la pregunta más importante que debe responder un ser humano es: ¿quién es Jesús? Y esta pregunta resuena hasta el día de hoy. En un mundo con tanta
tantas opiniones diversas. Hoy día, sobre todo cuando se da esto de la multicarretera de información a través de Internet, la gente opina, la gente dice lo que quiere. De hecho, lo que era impensado hasta hace mucho tiempo atrás, de que constitucionalmente emergiera en nuestro país la religión satánica, o la iglesia, más bien la iglesia satánica. Algo que nosotros nunca pensamos que pudiera ocurrir. Se presentó la solicitud, y bueno, el Ministerio de Justicia es quien tiene que evaluar los alcances también, como el caso de nuestra denominación que tiene personería jurídica y que también tiene que todos los años declarar ante el Ministerio de Justicia y mostrar todas sus actas y reuniones a nivel de presbiterio. Este Ministerio de Justicia rechazó a esta iglesia satánica que quería establecerse con su constitución reconocida en nuestro país. Pero hay opiniones diversas sobre su identidad. ¿Quién es Jesús? Y si hoy día preguntamos quién es Jesús, vamos a encontrar una diversidad de respuestas, tal como lo encontró Jesús cuando él mismo preguntó a sus discípulos: ¿y quién es él? Esta pregunta la hizo en una localidad llamada Cesarea de Filipo, y no hizo la pregunta por curiosidad, no hizo la pregunta por saber él qué opinaba la gente acerca de quién era, porque es Dios, Jesús es Dios, no necesita que nosotros le informemos y le digamos lo que creemos y pensamos. Él lo sabe. Tampoco lo hizo por curiosidad, sino que lo hizo para confrontarlos y confrontarnos en el día de hoy con una verdad que transforma y que transformó las vidas de quienes allí escuchaban y que transforma hasta el día de hoy las vidas de quienes le escuchan. Por lo tanto, hoy, en pleno siglo XXI, esta misma pregunta se dirige a nosotros. Hoy esta misma pregunta se dirige a los que estamos aquí en el templo presencialmente y a aquellos que nos están viendo por las diferentes plataformas. Hoy día sigue vigente esta pregunta: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Y el último sermón que me correspondió el año pasado a predicar, la pregunta era otra. La pregunta no es si tú conoces a Jesús. La pregunta era: ¿te conoce Él a ti? Y hoy, ¿quién es Jesús para usted? Y Jesús inicia preguntando a los discípulos que le rodeaban a él ahí en Cesarea de Filipo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Repito, no lo hizo para saber y para tener una idea de lo que la gente creía o pensaba de él. No lo hizo por curiosidad, por saber, a ver, qué piensa, cómo estoy, como dicen los días los candidatos, los políticos, a ver cómo están las encuestas. ¿Qué opina la gente de mí? ¿Cómo van las encuestas? No es eso. Dios, repito, no necesita eso. ¿Quién dicen los hombres? O sea, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y empezaron a responder
muchos de ellos, o más bien a traspasarle la información de lo que mucha gente creía y opinaba acerca de Jesús. Jesús había comenzado su ministerio, Jesús había iniciado el trabajo de traer el reino de Dios, presentar el evangelio a la gente. Por lo tanto, ya la gente se había hecho una idea de lo que él era. Y muchos asociaban a Jesús con Juan el Bautista. Hay varios Juanes en la Biblia. El evangelista o el apóstol Juan es uno de ellos. Otro de ellos, también muy conocido, es Juan el Bautista, quien preparó el camino para, de una otra forma, tocar aquellos corazones duros, especialmente de los fariseos y saduceos, para que luego entendieran y comprendieran quién era Jesús. Entonces muchos asociaban a Jesús con Juan el Bautista, porque ambos, Juan el Bautista y Jesús, predicaron el arrepentimiento y llamaron a su pueblo a formar parte del reino de Dios. A lo suyo vino, a cumplir su tarea. Y los suyos, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Por lo tanto, muchos creían que Jesús era Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista había sido degollado, había sido muerto, y creían que de una u otra forma se había encarnado en la persona de Jesús por su tipo de predicación, su tipo de llamado, ¿no es cierto? Pero otros dijeron, no, la gente dice que tú eres Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías en el Antiguo Testamento. Y de acuerdo a una profecía de Malaquías 4, mucha gente creía, erróneamente, que Elías iba a volver a la tierra, que iba a volver a este mundo. Lo que no entendían de que de una u otra forma lo que Elías representaba, lo que Elías creía, iba de una u otra forma. Recordemos que el Antiguo Testamento, a través de sus figuras, a través de sus profetas, a través de todo, de una u otra forma, apunta a Cristo. Lo que no entendían ellos, que el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de Elías, de una u otra forma, se iba a manifestar a través del Mesías. Y sigue preguntando Jesús, ¿qué dice la gente con respecto a quién soy yo? Y otros dijeron, algunos creen que tú eres Jeremías, profeta, o alguno de otros profetas. Y especialmente lo veían como profeta debido a su autoridad. O sea, cómo exhortaba, cómo entregaba la palabra de Dios. Recuerden que cuando él en Nazaret va a una sinagoga, le hace leer la Escritura, lee Isaías 61 y él hace ver de que la profecía con respecto a la venida del Mesías hoy se ha cumplido en mi persona. Todos se sorprendieron. Y cómo exhortaba, cómo enseñaba, y todos quedaban sorprendidos por la autoridad con que él entregaba la palabra de Dios. Entonces, mucha gente veía en Jesús un profeta por su autoridad moral y por sus poderosos mensajes que él también entregaba. Así como los discípulos fueron entregando información a Jesús con respecto a qué creía la gente era él, hoy día también muchas personas tienen diversas opiniones acerca de Jesús. Cuando uno conversa con la gente, dice, no, Jesús es un maestro. Es un maestro de moralidad. No, es un gran profeta. Otros políticamente lo miran como un líder revolucionario.
Muchos dicen, este tipo de personas necesita el mundo para cambiar, para que haya una revolución en todo aspecto. Entonces muchos políticos lo ven a él también como alguien deseado para un mundo necesitado de líderes como él. Pero también muchos lo consideran un mito, una leyenda, algo ficticio, algo inventado, algo que no es real. Y otros lo miran como un personaje común y corriente, que vino, trató de hacer muchas cosas, fracasó, lo mataron, lo crucificaron y hasta ahí nomás llegó. Los judíos ortodoxos, los judíos nunca creyeron en Jesús. Y los judíos hasta el día de hoy no creen en Jesús. Ellos consideran que es un impostor, que es un falso profeta, que es un falso Mesías. Yo no entiendo a aquellos que creen que por el solo hecho de ser judío son pueblo de Dios. No sé si se puede considerar a alguien hijo de Dios que sencillamente no cree en Jesús y cree que sea un impostor. Entonces, se fijan, en el día de hoy, como en los tiempos en que Jesús presencialmente pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Podemos encontrar también respuestas. Y siempre van a quedar cortas con respecto a la realidad. Nunca van a ser tan certeras como un hijo o hija de Dios, con palabra de Dios y llena del Espíritu Santo, puede confesar quién es realmente Cristo. Entonces, ¿se fijan? Aquí hay una pregunta y a mí me llama mucho la atención Jesús como maestro. Aquí hay muchos profesores. Y se fijan ustedes, él parte de lo general a lo particular. Siempre se nos enseña a los profesores, si uno quiere apuntar algo, partamos primero por lo general para llegar a lo personal. Él partió por lo general. ¿Quién dice la gente que soy yo? Como también los maestros se nos enseña de lo concreto, o sea, de lo que se puede ver, tocar, a lo abstracto, a lo que no se puede ver o tocar, pero sí creer. Y Jesús, como es el maestro de los maestros, parte de lo general a lo personal. Y después que pregunta qué dice la gente que soy yo, pasa a lo personal preguntando, ¿y vosotros quién decís que soy yo? De lo general, ¿qué piensa la gente que soy yo? Pero ahora ustedes, díganme ustedes, ¿qué piensan que soy yo? Y aquí la naturaleza de esta pregunta es trascendental. Esta no es una cuestión teológica, bueno, aunque todo lo que habla de Dios es teológico, porque teos es Dios, logos es estudio. Si queremos reflexionar y dar una declaración concisa y precisa, ¿quién es Jesús? Naturalmente que es una definición teológica, pero no es un resquicio teológico, sino aquí Jesús desafía a sus discípulos para que revelen su fe. Aunque Jesús, al igual que sabía cómo la gente, el concepto que tenía de él, Jesús también sabía perfectamente lo que Pedro, lo que Juan, lo que Mateo y el resto de los apóstoles y discípulos que estaban ahí creían o pensaban. Pero él quería desafiarlos, él quería confrontarlos para que revelaran su fe, para que confesaran lo que creían. Nosotros cuando cantamos, estamos confesando lo que creemos. Bueno, si yo creo que lo que me está mostrando la letra y debo cantar no es verdad, no lo canto. Si lo canto es porque estoy confirmando
Y estoy declarando a través de mis cánticos quién es Dios, quién es Jesús, etcétera, etcétera. Pero esta es una pregunta para todos los tiempos. No debemos solamente remitirnos a ese tiempo y decir, no, fue una pregunta que él hizo hace 2000 años atrás. Hoy día estamos en tiempos modernos, hoy día estamos en tiempos del avance tecnológico, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No, ese tipo de preguntas ya. Y además hay una diversidad. Hoy día cada uno cree lo que quiere. Todos los caminos llegan a Roma. No importa lo que usted crea, ¿no es cierto? Y va a llegar igual allá al final donde Dios. Entonces, hay una diversidad de opiniones y que de una u otra forma no contestan a la gran pregunta que está haciendo Jesús. ¿Qué dice la gente que soy yo? Fue contestada. Pero ahora ustedes, díganme, ¿qué creen acerca de mí? ¿Qué piensan ustedes en lo personal acerca de mí? Y cada generación, cada persona debe enfrentar esta interrogante. Martín Lutero, Juan Calvino, los reformadores, los precursores de la Reforma, a través de la historia han tenido que responder esta pregunta, muchos a costa de su propia vida, cuando fueron quemados, martirizados, por confesar que Cristo es el único Salvador. Por lo tanto, es una pregunta de vida, no solamente física, sino que eterna. Y nuestra respuesta no solamente debería revelar lo que pensamos de Jesús, sino también lo que creemos sobre el propósito de nuestras vidas. O sea, confesar a Cristo como Él es, pero también contrastarlo con cuál debería ser entonces, de acuerdo a esta declaración, el propósito de nuestra vida. Y aquí aparece, porque no es un estudio bíblico, no me voy a detener en esto, sino que más bien el sermón va apuntando y va siguiendo el hilo conductor de este texto que hemos leído. Y vemos entonces, Jesús preguntó en lo general, respondieron varios, pero ahora pregunta en lo personal. Y yo me imagino que todos se miraron. Y ustedes ya saben quién fue el primero que saltó a responder. Que era muy impetuoso, que era muy fervoroso, que tenía un carácter también muy fuerte. Era Pedro, Simón Pedro. Y quiero que declara ante la pregunta, según ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, en un momento de profunda iluminación, revela, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una respuesta pero formidable, formidable. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la respuesta que Pedro dio a la pregunta personal, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Pero veamos qué significa esta confesión. Tú eres el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el ungido. Y Pedro reconoce que Jesús es el ungido prometido, que es el enviado a redimir a su pueblo. Cosa que para los judíos en su mayoría, hasta el día de hoy, no lo creen. No lo creyeron, por eso lo crucificaron. Y si hoy día Cristo viniera nuevamente, sin lugar a duda que lo crucificarían. Tú eres el Cristo. En otras palabras, Pedro está diciendo, tú eres el Mesías esperado por cientos y cientos de años. Pero no solamente eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. No solo el Mesías, sino el Dios encarnado. Es Dios en la persona de Jesús encarnado acá. Por eso Jesús dijo, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios Padre. Pero el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre.
Por lo tanto, cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente, entonces está él confesando que Jesucristo es el Dios encarnado, es el Dios que tomó forma humana y nos muestra allí a Belén en el pesebre, en el nacimiento, el Hijo eterno que vino a traer salvación. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús era una respuesta de sorpresa. Sorpresa no porque él no supiera lo que Pedro pensaba, sino que más bien, de una otra forma, afirma que esta verdad que está declarando Pedro, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no proviene, dice, de carne ni sangre. ¿Qué significa eso? Esto no proviene de tu raciocinio, de tu estudio teológico. Esto no proviene de una respuesta netamente humana, sino que es una revelación directa de Dios el Padre. O sea, esto no ha nacido de voluntad propia, esto no ha nacido fruto de lo que tú crees y piensas, sino que Dios, el Padre, te lo ha revelado con un propósito. Y después de la confesión de Pedro, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús hace una declaración monumental que de una u otra forma revela también el plan eterno que Él tiene para con su pueblo, la fundación de su iglesia. Aunque la iglesia, si queremos remontarla teológicamente, la iglesia nació en la eternidad, cuando Dios el Padre, dice, escogió y predestinó a sus hijos. Ya en la mente y en el corazón del Padre estaba su iglesia ahí, en la eternidad. Y después a través de su pueblo Israel. Pero aquí, en la fundación de la iglesia más bien visible, dice Jesús a Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es una declaración monumental, pero es una de las declaraciones más mal interpretadas y que ha traído confusión y que ha hecho que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana haya nacido a raíz de esta declaración. Porque la Iglesia Católica, estoy tratando de dar una explicación en contexto a esto, la Iglesia Católica cree que la roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia iba a ser Pedro. Sobre Pedro está fundada o edificada la iglesia. Pero cuando uno lee el texto en su contexto, o sea, lo lee no solamente el texto ahí aislado, porque si uno toma ese texto aislado y escucha la declaración que mucha gente hace de que la iglesia está fundada sobre Pedro, porque aquí le está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, tú, Pedro, eres la roca y tú, Pedro, sobre ti está edificada la iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia por este motivo. Suena hasta entendible si uno lo escucha sin tener una previa lectura o un mínimo conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué es la roca?
La roca no es Pedro como persona. Porque si la roca sobre la cual está fundada la iglesia fuera Pedro, Pedro después lo negó 3 veces, hasta con imprecaciones o maldiciones. Pedro dubitativo, que lo seguía, que arrancaba, que se escondía, que lo negaba. O sea, pobrecita la iglesia si estuviera fundada sobre una persona. Y no es que estemos juzgando a Pedro, porque cualquiera de nosotros en el lugar de Pedro a lo mejor haría eso y a lo mejor peor. La roca no es Pedro como persona, sino que la confesión que Pedro, la confesión de fe que Pedro acaba de declarar. ¿Qué es lo que acaba de declarar Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración, o sea, no sobre Pedro, sino por lo que acaba de declarar Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La iglesia está cimentada sobre esta verdad eterna y poderosa. La iglesia de Cristo está cimentada sobre Él. Él fue quien dio su vida. Él es la roca. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Por lo tanto, qué terrible es cuando una iglesia está cimentada sobre una persona que nunca dijo Jesús lo sería y nunca Pedro atribuyó que él era la persona. Los cristianos, los discípulos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciéndoles. Repito, siglo IV, 312, algunos dicen 325, nace la Iglesia Católica Apostólica Romana fundada sobre bases no sólidas y que ya conocemos la historia. Sobre esa roca, sobre esa declaración que Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad eterna voy a edificar mi iglesia. Jesús es el constructor y su iglesia es su pueblo redimido, es suya. La iglesia no pertenece a nosotros. Los rótulos que tienen iglesia presbiteriana, iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia metodista, etcétera, 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 son rótulos que las denominaciones le han puesto y que de una u otra forma también indican, tienen algún sentido. Pero la iglesia en sí, la iglesia invisible, la iglesia que el Señor conoce a través de los tiempos, cruzando todas nuestras denominaciones, todos nuestros rótulos, no es nuestra. No es nuestra, no es de ningún hombre, no es de instituciones humanas, sino que es de Cristo. Él la ganó y la ganó con su sangre y tiene poder, por lo tanto, si fuera fundada sobre Pedro naturalmente que no sería sobre una roca sólida, sino que en cualquier momento esta caería. Y es más, dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Y las puertas del Hades simbolizan el poder de la muerte y el reino de las tinieblas. Por lo tanto, Jesús asegura que ni la muerte ni Satanás podrán derrotar a su iglesia, la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Por lo tanto, Él dice en el versículo 19 después, le da autoridad del reino. Y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso si ustedes dicen siempre las historias que muestran a San Pedro ahí en la entrada del cielo con un manojo de llave y entonces él hace entrar al que quiere, al que él considera. O sea,
se le está atribuyendo a Pedro, se le está abrogando, se le está entregando derechos que Pedro nunca pidió, que nunca aceptó, que nunca se le dieron y que son fruto también del catolicismo romano. ¿Qué significa entonces las llaves del reino? Se preguntará usted. Representan la autoridad para proclamar el Evangelio. Y el Evangelio es la llave maestra para abrir el reino de los cielos para todos aquellos que crean en Cristo. Esa es la idea. En otras palabras, le entregó la autoridad para que todo aquel que predicara de Cristo como el Salvador, que las almas se arrepintieran, tal como lo hizo Pedro en su primer sermón en Pentecostés, donde miles de almas arrepentidas creyeron en Jesús. Ahí está la llave. Pero no es que sea una llave física. No es que de Pedro dependa quién entra al reino de los cielos y quién no, sino que está hablando de que la autoridad y la palabra que se le confirió y se le entregó a los discípulos es para que predicaran el Evangelio. Y el Evangelio es la ganzúa o la llave maestra para entrar al reino de los cielos. Y esta autoridad no es exclusiva de Pedro, sino de todos los que proclaman la verdad de Cristo. Si usted proclama a Cristo, si usted habla a Cristo y un alma entrega su vida al Señor, no es que usted haya ganado una estrella y una perla, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo y la palabra, ha doblegado el corazón de esa persona y usted ha hecho uso de la llave, que es el Evangelio, y esa persona entrará al reino de los cielos. Bueno, hay muchas cosas que uno se tienta en seguir profundizando, pero repito, no quiero ocupar mucho tiempo porque el sermón también tiene su tiempo y no es un estudio bíblico, pero sí es una oportunidad, es una degustación para que usted después siga estudiando, que esa es la idea. A lo mejor esta tarde comienza a profundizar, si tiene consulta o duda, hágamela, no tengo ningún problema. Yo no me molesto ni me enojo si me hacen preguntas de ese tipo y quieren profundizar o necesita más material. Para eso yo se lo puedo enviar gustoso. Así que de eso se trata. Pero también dice que tendrán la autoridad de atar y desatar, cosa que no solamente debemos remitirnos, circunscribirnos a los católicos romanos, sino que también muchas iglesias evangélicas usan esos términos, atar y desatar, no entendiendo que se refiere, repito, en el contexto en que Jesús lo dijo y a quién se lo dijo y cómo lo dijo, se refiere al poder de declarar lo que está permitido o prohibido en base a la palabra de Dios. Cuando uno predica la palabra de Dios de una otra forma, a través de la palabra está desatando cuerdas, ataduras de costumbres, de creencias, etcétera, etcétera. Pero en base siempre a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser el centro y debemos predicar de la palabra. Estamos predicando de la palabra. Y si alguien quiere desmentir eso, vaya a la palabra. Y aquí viene algo que a mí siempre me llamó la atención. Bueno, el otro día no sé dónde, en el presbiterio, sí. El presbiterio me correspondió interrogar a un futuro pastor y hacerle una serie de preguntas y siempre me llamaba la atención cuando Dios manda a Moisés y a Aarón al faraón para que los deje salir al pueblo de Egipto. Los manda, pero después va donde el faraón y ¿qué es lo que hace con él? Endureció el corazón. Entonces yo siempre pensaba, pero ¿cómo por un lado Dios dice, ya, mira, anda? Y por otro lado Él va y le endurece el corazón. Es como cuando usted dice, mira, anda a tal persona y pídele plata prestada. Y después llama a la persona y dice, oye, van a venir a pedirte plata prestada, pero no le pases el dinero. Bueno, a lo mejor la comparación es bien burda, pero es que yo lo entendía de esa manera. Pero no entendía de que al endurecer el corazón, finalmente Dios iba a ser glorificado, porque iba a permitir que Dios
derrotara a todas las deidades egipcias. Pero aquí también me ha saltado esta misma duda. Bueno, con las parábolas me pasaba lo mismo. Dice que las parábolas eran, y uno como maestro entiende, o como predicador, entiende que las parábolas parte de lo concreto, de situaciones comunes y corrientes, de lo general siempre, para llegar a lo personal y a lo abstracto. O sea, para entender qué es el reino de los cielos, que es algo bien abstracto, parte diciendo, mira, un pastor tenía tanta oveja y pasa esto. O la historia del hijo pródigo, o la parábola del sembrador. Pero después dice que Jesús enseñaba en parábola para que la gente no entendiera. Entonces decía, pero ¿cómo? Por un lado, las parábolas tienen este aire pedagógico de hacernos comprender. Y por otro lado dice que Jesús enseñaba usando ese método para que la gente no entendiera. Pero claro, cuando uno ve el contexto dice, la gente que no creía en él endureció aún más sus corazones, como la del faraón. Pero ahora viene esta otra gran duda. Versículo 20, estamos en Mateo todavía. Entonces mandó a sus discípulos, después que hubo toda esta declaración, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué opinan ustedes? Y etcétera, etcétera. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que él era Jesús el Cristo. ¿Pero cómo? Si él vino a proclamar el reino, él vino a mostrarse que era Dios encarnado, ahora digan, por favor, pero mire, todo esto no lo comenten, no digan a la gente que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, etcétera, etcétera. Jesús pide silencio sobre su identidad. Y si alguien toma este texto fuera de contexto, a lo mejor diría, no, pues aquí Jesús está diciendo que lo que sabemos de Él no se lo comentemos a nadie más. Pero aquí mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que Él era el Cristo. Y Jesús pide silencio, queridos hermanos, por su identidad. ¿Pero para qué? Para evitar que las expectativas políticas y terrenales interfirieran en la real y verdadera misión a la cual Él había venido. ¿Por qué? Porque hay que ser un contexto también, no solamente social y teológico, sino que también hay que ver el contexto político. El pueblo de Israel estaba dominado por los romanos. ¿Qué es lo que anhelaban los judíos? Deshacerse de los romanos, derrotar a los romanos. ¿Qué es lo que veían muchos judíos en Jesús? El líder revolucionario que iba a levantar en armas al pueblo de Israel e iba a expulsar a los romanos del dominio de Israel. ¿Quién eran ellos? Eran los celotes, celotes con Z, celotes. ¿Qué querían los celotes? ¿O qué creían los celotes? Que el Mesías anunciado por Dios iba a ser un líder militar y político que iba a formar un ejército y que iba a derrotar al pueblo que los tenía dominados, que eran los romanos. Entonces cuando Jesús dice a sus discípulos, no digan quién soy yo, era pensando en este tipo de gente, para que este tipo de gente no viniera y siguiera, porque ya habían venido donde Él, y siguieran hostigándolo y tratándolo de, o sea, en otras palabras, distorsionar y quitar la mirada principal a la cual había venido Jesús. Y finalmente para que todos vieran en Él el líder político y militar. Y Jesús no quería que lo vieran de esa manera. Porque él tendrá su tiempo en que derrotará a sus enemigos. Pero no era ese el momento en que Él iba a derrotar a sus enemigos. Él tenía que cumplir su misión de sufrimiento y en la cruz. Bueno, hay muchas cosas, queridos hermanos, que solamente estos versículos uno querría profundizar, pero voy a llegar ya, o llegué ya a la conclusión.
¿quién es Jesús para usted? Porque esa fue la primera pregunta con la que partimos. ¿Quién es Jesús para usted? Y la confesión aquí de Pedro, en la localidad de Cesarea de Filipo, es un llamado, queridos hermanos, a cada uno de nosotros a reflexionar en nuestra fe. ¿Quién es Jesús realmente para mí? Y la pregunta, de todas las preguntas, en la cual Jesús sigue preguntando hasta el día de hoy, ¿quién dices tú que soy yo? Y esta, repito, no es solo una cuestión histórica o teológica, sino es una pregunta personal que define también nuestro destino eterno. Porque nuestra respuesta cambia todo. Reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios viviente, como lo hizo Pedro, no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que nos convierte en parte de esta iglesia invisible. Nos convierte en hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos llamados también a proclamar su nombre. Y no miremos y no consideremos el versículo para el día de hoy, porque en el contexto era para el momento. Por favor, guarden silencio y no hablen de mí. El llamado hoy es a proclamar el Evangelio. Y lo vemos cuando Él, después de resucitado, dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y hacer discípulos, entre otras cosas. Y aunque los discípulos debieron guardar silencio por un tiempo, hoy somos enviados, queridos hermanos, a proclamar esta verdad al mundo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es la esperanza, que Jesús es la respuesta que este mundo necesita. Este mundo, incluyendo nuestro país, busca a alguien, busca algo, busca a alguien que solucione todos sus problemas, muchas veces espirituales. Y muchas veces la gente cifra sus esperanzas en los políticos, por ejemplo, en que él va a solucionar todo, no, esto va a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ciframos nuestras esperanzas una y otra y otra y otra y otra vez. Si usted, querido hermano, ha confesado a Jesús como su Señor, viva entonces cada día reflejando esta verdad, compartiéndola con otros y edificando la iglesia, su reino, en humildad y obediencia. Si aún no lo ha hecho, si aún usted no ha confesado que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente, responda hoy a la pregunta de Jesús con fe. Reconozca, arrepiéntase y vuélvase al Cristo y permita que esta confesión transforme su vida. Como decía anteriormente, no es si usted conoce a Jesús, sino si Jesús le conoce a usted. Y la respuesta es, ¿quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta no solo define quiénes somos hoy, sino dónde estaremos en la eternidad. Padre, danos iluminación a nuestros corazones, a nuestras pobres mentes, que sin tu palabra y sin la ayuda del Espíritu Santo no podíamos discernir, entender y comprender estas tremendas verdades y declaraciones que nos entregaste en tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, pero la entendemos no porque tengamos mejor comprensión lectora que otros, no porque seamos mejores que otros, sino porque tu Santo Espíritu nos ayuda a comprender esto que has ocultado a muchos sabios de este mundo, lo has revelado a nosotros, no porque lo merezcamos, sino por gracia. Padre,
Ayúdanos a empoderarnos de esta verdad y a declarar a este mundo oscuro y perverso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.